Andad en el Espíritu es el título que hemos dado a esta serie de estudios. Y vamos a decir un poco sobre este tema, porque la doctrina del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es muy amplia. Hay mucho que decir. Y vamos a centrarnos entre hoy y mañana en tres facetas que creo que ya conocéis. En primer lugar, en esta noche vamos a hablar de cómo el Espíritu Santo nos acompaña, acompañados por el Espíritu. Vamos a ver sobre todo el por qué el Padre y el Hijo conjuntamente enviaron el Espíritu Santo para estar a nuestro lado y para acompañarnos. ¿Cuál es su misión? Mañana por la mañana vamos a hablar del tema de la unidad, como acabamos de cantar en esta canción, de cómo el Espíritu Santo nos une en Cristo. Hemos dado el título Unidos por el Espíritu. En todos los tiempos, la Iglesia de Cristo ha sufrido por el hecho de que uno de los instrumentos más negativos de Satanás es intentar producir desunión y división en la Iglesia de Cristo, como ya vemos, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios. Vamos a hablar del papel del Espíritu Santo en unirnos en el Señor Jesús. Y si el Señor lo permite, mañana por la tarde vamos a hablar de la capacitación que tenemos por medio del Espíritu Santo, como es el Espíritu Santo que reparte a los creyentes los dones espirituales y como cada uno de nosotros tenemos como mínimo un don espiritual que el Señor quiere que pongamos en marcha para el bien del testimonio, para el bien de la Iglesia en Cristo. Así que en esta noche, acompañados por el Espíritu, por la mañana unidos por el Espíritu y por la tarde capacitados por el Espíritu. Y quedará mucho en el tintero, pero os invito a seguir estudiando y meditando en este tema del Espíritu Santo, su obra y su presencia en nuestras vidas, que es un tema que enriquece mucho. Vamos a empezar en esta noche, si me permitís, con dos lecturas de la Biblia. En primer lugar, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 29 hasta el 34. El Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos 29 a 34. Y luego tendremos una segunda lectura también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Así que en primer lugar, Juan 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, los versículos 29 a 34. Es el testimonio de Juan el Bautista a la persona del Señor Jesucristo y vamos a ver qué es lo que Juan dice acerca de la persona del Espíritu Santo, acerca de la persona del Señor Jesucristo y acerca de su obra, que es lo que vamos a utilizar como punto de partida para el estudio en esta noche. Juan 1, 29. Al día siguiente vio a Jesús, este es Juan el Bautista, al día siguiente Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu Santo descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo le he visto. He dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En unos instantes vamos a volver a este pasaje, pero primero
me permitís otra lectura, también en el Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a leer los versículos del 15 al 17. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 a 17. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es que el Señor ilumine en nuestros corazones su palabra en esta tarde. Volviendo a Juan capítulo 1, los versículos que leímos antes, los versículos 29 a 34, quizás habréis notado que allí el evangelista, o Juan el Bautista, dice dos cosas acerca de Jesús, su persona, y dos cosas también acerca de la obra del Señor Jesucristo. En cuanto a su persona, le describe en el versículo 29 como el Cordero de Dios. Esto es un texto que nos es muy familiar, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego en el versículo 34 le describe como el Hijo de Dios. Dos títulos de una importancia tremenda. Hijo de Dios nos habla de la deidad del Señor Jesucristo, su persona divina, y Cordero de Dios habla de su misión en este mundo. Habla de cómo Él se iba a sacrificar a sí mismo por nosotros para efectuar nuestra salvación. Y ligado con estas dos facetas o estos dos títulos, Juan el Bautista también habla de dos ministerios, de dos obras del Señor Jesucristo. En primer lugar, quita el pecado. Y en segundo lugar, bautiza con el Espíritu Santo. Y es interesante notar estas dos facetas de la obra del Mesías, ¿verdad? En primer lugar, el Señor Jesús, como Cordero de Dios, elimina el pecado, quita el pecado del mundo. Lo que está en el trasfondo de estas palabras es la imagen del día de expiación, en Levítico 16, donde habría que traer al sacerdote dos machos cabríos, uno de los cuales fue muerto y su sangre puesto sobre el altar, pero el otro, en el caso del otro, el sumo sacerdote tenía que poner sus manos sobre la cabeza del animal y simbólicamente, con este gesto, todo el pecado del pueblo de Israel pasaba al animal. Y luego este animal fue llevado lejos al desierto. Simbólicamente Dios llevando lejos todo lo que el pecado de su pueblo, purificándoles, haciendo posible que pudieran mantener una relación con el Dios Santo. Pues cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesús, dice, este es el Cordero de Dios que va a quitar, que va a llevar lejos, que va a eliminar la barrera del pecado que impedía que pudiéramos relacionarnos con Dios. Es el que va a efectuar la reconciliación con Dios por medio del sacrificio de sí mismo. Así que allí Juan el Bautista resume el ministerio del Mesías en estos dos aspectos, en estas dos ideas. Es el que quita el pecado del mundo y es el que bautiza en el Espíritu Santo. Sin embargo, en mi experiencia en nuestras iglesias, tendemos a hablar mucho más de la primera faceta, del primer aspecto de la obra del Mesías, que del segundo aspecto. Y es bueno que hablemos mucho de este primer aspecto de la obra del Señor Jesucristo, la obra de quitar el pecado del mundo, porque es el meollo del Evangelio, ¿verdad? Cada vez que predicamos, que anunciamos, que proclamamos el Evangelio, de alguna forma estamos hablando de cómo el Señor Jesucristo
por el sacrificio de sí mismo, pagó nuestra deuda en la cruz, derramó su sangre para limpiarnos y quitó nuestro pecado, hizo posible nuestra reconciliación con Dios. Y debemos siempre enfatizar mucho este aspecto de la doctrina cristiana porque, como hemos dicho, es el corazón del Evangelio. Pero luego Juan dice, el Señor no solamente quita de nosotros el pecado, no nos deja vacíos. Habiendo quitado el pecado de nuestras vidas, nos llena de su Espíritu Santo. Y esto es un aspecto de importancia fundamental de la doctrina cristiana. Dios el Padre y Dios el Hijo sabían muy bien que nosotros somos incapaces de vivir como cristianos, como creyentes en el Señor Jesucristo. Somos incapaces de cumplir la voluntad de Dios, de cumplir su palabra. Por nosotros mismos no somos suficientes. Y necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas para vivir para Cristo, para honrar a Cristo, para cumplir la voluntad de Dios el Padre. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas si vamos a vivir la vida cristiana de una forma consecuente, de una forma que glorifique a Dios, que honre y que exalte a Dios y que venza todos los enemigos que tenemos en nuestro caminar espiritual. Así que es muy importante la doctrina asociada con la redención del Señor Jesucristo por medio de su sacrificio en la cruz. Pero también es muy importante todo lo que la Biblia nos tiene que decir acerca de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor Jesús quita nuestro pecado y nos bautiza, nos llena de su Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante entonces hablar del ministerio del Espíritu Santo? Tengo aquí un par de citas que quizás no es tan fácil pues digerirlos si no los vemos en la pantalla, pero los voy a leer de todas maneras. Wayne Grudem, en su libro titulado Teología Sistemática, dice sobre esto: la tarea del Espíritu Santo es la de manifestar la presencia activa de Dios en el mundo y especialmente en la Iglesia. La tarea del Espíritu Santo es la de manifestar la presencia activa de Dios en el mundo y especialmente en la Iglesia. La obra del Espíritu Santo es la de completar lo que Dios el Padre ha planeado y lo que Dios el Hijo ha empezado. Me gusta esto. Dios el Padre planea en la eternidad pasada, bueno, si se puede hablar de la eternidad pasada, no lo sé. En el pasado, antes de la fundación del mundo, Dios el Padre planeó la obra de salvación. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Hijo del Señor Jesucristo efectuó la obra de salvación. Pero en el día de hoy, en mi vida, en tu vida, es el Espíritu de Dios que aplica la obra de salvación. El Padre planea la obra, el Hijo lo realiza, lo lleva a cabo, el Espíritu Santo lo aplica en nuestras vidas. Pensando en esto, otro gran erudito evangélico, J.I. Packer, en su libro sobre el Espíritu Santo, dice: comprender el Espíritu Santo es una tarea vital para la teología cristiana en todo momento, porque donde el ministerio del Espíritu se estudia, también se buscará. Y donde se busca el Espíritu Santo, el resultado será la vitalidad espiritual. ¿Habéis captado la idea? Espero, ¿no? Donde el ministerio del Espíritu se estudia, su presencia se buscará. Y donde se busca la presencia del Espíritu, el resultado será la vitalidad espiritual. Hoy en casa estábamos comentando, como solemos comentar los hermanos cuando estamos juntos, ¿no? En la casa de Donaciano y Pili, con Daniel, con Isaías, con Rubén.
el estado de las iglesias evangélicas en el día de hoy. Y de alguna forma yo creo que todos estaríamos de acuerdo que entre nosotros falta vitalidad espiritual. Quisiéramos tener iglesias más vitales, con más evidencia del poder de Dios en medio nuestro. Quisiéramos ver más conversiones, más personas acudiendo al Señor Jesucristo y confiando en Él como su Salvador. Quisiéramos ver iglesias grandes, rebosando de nuevos convertidos. Quisiéramos ver la manifestación del poder de Dios en nuestro medio. ¿Es así? ¿Deseamos ver el poder de Dios? Pienso que sí, espero que sí. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, dijo el Señor a sus discípulos. Pues me pregunto, sí, en parte por lo menos, la ausencia de un nivel de vitalidad espiritual mayor en nuestras iglesias es, como digo, en parte producto del hecho de que muchas veces hemos marginado un poco el Espíritu Santo. No hemos dado importancia a esta doctrina, no hemos profundizado, no hemos estudiado lo que es la persona y el ministerio del Espíritu Santo, y por lo tanto no lo hemos buscado con tanto ahínco, con tanto fervor, y al no buscarle, el resultado es que no tenemos la vitalidad espiritual que trae la presencia del Espíritu en nuestras vidas, en nuestras congregaciones. Bueno, solamente ofrezco esto como un poco unas ideas introductorias. Estaré a vuestra disposición en estos días si queréis también pues preguntar o comentar todo ello. Pero mi convicción es que quizás durante demasiado tiempo, y voy a utilizar una frase que Isaías me decía en esta tarde, durante demasiado tiempo el Espíritu Santo ha sido casi el gran desconocido en nuestras iglesias. Y posiblemente es hora de que debemos rectificar esto y debemos dedicarnos un poco más a estudiar lo que la palabra de Dios nos dice sobre el Espíritu. ¿Y qué es lo que la Biblia nos enseña? Bueno, tanto que como hemos dicho en 3 estudios no vamos más que rasgar un poco la superficie de todo lo que la Biblia nos dice acerca del Espíritu. Decir que ni siquiera voy a comentar lo que el Antiguo Testamento enseña sobre el Espíritu Santo, y es mucho. Encontramos al Espíritu de Dios, os acordáis ya desde los primeros versículos de Génesis 1. Es el Espíritu Santo que moldea la creación. Y a lo largo del Antiguo Testamento vemos que es el Espíritu Santo que controla la historia. Es el Espíritu Santo que controla la naturaleza. Podríamos buscar citas que nos dicen todo eso. Es el Espíritu Santo que revela la verdad, que revela la voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo que potencia la relación personal con Dios. Es el Espíritu Santo que da poder, que equipa, que capacita para el liderazgo, para el servicio al Señor. Todo esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Pero creo que es en el Nuevo Testamento donde más claramente nos encontramos con la enseñanza fundamental sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. Así que dejo para vosotros, si tenéis el deseo y el ánimo, a bucearos en el Antiguo Testamento y repasar todo lo que el Antiguo Testamento allí tiene que decirnos sobre el Espíritu Santo. Pero nosotros en estos 3 estudios vamos a centrarnos más en pasajes del Nuevo Testamento. Y por ello mismo me gustaría ahora pediros, habiendo hecho alguna consideración sobre Juan capítulo 1 y la importancia del bautismo del Espíritu Santo en la obra del Mesías, vamos a irnos a Juan capítulo 14, que leímos antes, la enseñanza del Señor Jesús a sus discípulos en el aposento alto. Y en todo lo que el Señor dice a sus discípulos, a sus apóstoles, en estos capítulos del Evangelio de Juan, la enseñanza en el aposento alto desde Juan 13 hasta Juan 17, si incluimos la oración del Señor allí,
pues el Señor habla mucho del Espíritu Santo. Vamos a volver a leer los versículos que leímos antes. Dice Juan allí dice el Señor Jesucristo allí en Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es la primera enseñanza clara y contundente que el Señor Jesús da sobre el Espíritu Santo. Antes de considerar estas palabras, quisiera que nos pusiéramos un poco en el contexto de este pasaje. Estamos ya en la última semana de la vida terrenal del Señor Jesucristo, lo que solemos llamar, antes de su crucifixión y su resurrección. Después de su resurrección aún seguía en el mundo, como sabemos, unos 40 días. Pero esto es la última semana del Señor en este mundo antes de la cruz. Es lo que solemos llamar la semana de la pasión. Y el Señor ha reunido en el aposento alto a 12 de sus discípulos, uno de ellos se marcha, quedan 11, y el propósito del Señor es comunicarles cosas que van a ser sumamente importantes conocer para sus discípulos antes de que Él ascienda al cielo. Son enseñanzas de una importancia fundamental para el ministerio del Espíritu Santo entre los discípulos. Pero en el capítulo 13, el Señor Jesús da a sus discípulos 3 malas noticias. La primera mala noticia es la traición de Judas. Versículo 21 del capítulo 13. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Una mala noticia. Uno de vosotros me va a traicionar. Y podemos pensar cómo esto caía como una jarra de agua fría sobre el ánimo de los discípulos, que uno de los que estaba allí sentado con el Señor a la mesa le iba a entregar a sus enemigos, le iba a traicionar. Y más tarde sabemos quién es, y Judas, después de recibir el bocado del Señor, pues sale a la noche y va a buscar a los sacerdotes para entregar al Señor. Primera mala noticia, la traición de Judas. La segunda mala noticia para ellos, aunque no era realmente una mala noticia, pero ellos lo entendían como tal, ¿no? La partida del Señor Jesús. Versículo 33 de este mismo capítulo 13 de Juan dice, hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo, me buscaréis y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Segunda mala noticia, el Señor se va. Durante 3 años habían convivido con Él, casi podríamos decir las 24 horas del día. Habían aprendido a descansar de Él, a seguir sus orientaciones, a disfrutar de su compañía. Su presencia era no solamente algo habitual ya, sino algo esencial para ellos. Y ahora el Señor dice que se va. Y tiene esta sensación, como el Señor dice después, de orfandad, de abandono, que van a quedar huérfanos si el Señor se va. Otra mala noticia. Pedro, el impetuoso, el que siempre hablaba primero la boca, sin a veces dejar que su mente controlara lo que iba a decir,
Simón Pedro le dijo, versículo 36, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí, Pedro? En verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Una tercera mala noticia. Pedro va a negar a su Señor. Pedro siempre el discípulo con más arrojo. Pedro el discípulo que protesta, que está dispuesto a morir, a dar su vida por Jesús. Pedro, antes de que el gallo cante esta noche, me habrás negado 3 veces. Y quizás no nos sorprende que el Señor empiece el capítulo 14 diciendo, no se turbe vuestro corazón. Ya habían recibido noticias suficientes para sentirse muy turbados y muy tristes. La traición de Judas, la partida del Señor, la negación de Pedro. Y es en este contexto cuando el Señor dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador. Así que vamos a hablar ahora de 3 cosas, de 3 puntos principales en lo que queda de este estudio. En primer lugar, vamos a hablar de la promesa del Espíritu. En segundo lugar, vamos a hablar de su papel, su misión. Y en tercer lugar, vamos a hablar del peligro de contristar al Espíritu. ¿Cómo podemos nosotros limitar su ministerio, la eficacia de su ministerio entre nosotros? La persona del Espíritu Santo, el papel del Espíritu y el peligro de contristar al Espíritu Santo. Empecemos entonces con la persona del Espíritu. Es interesante, muchas veces lo hemos comentado, ¿no? La palabra que el Señor Jesús utiliza aquí para definir al Espíritu Santo en el versículo 16. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador. Otro porque el Señor Jesús era su Consolador. Y ahora el Señor se marcha, pero el Señor les va a dar otro. Y la expresión griega, yo no soy ni mucho menos un erudito en el texto griego, pero por los comentarios entiendo que aquí otro Consolador quiere decir otro de la misma clase. Otro Consolador, pero de la misma clase. En este momento de gran turbación, el Señor les asegura que aunque Él se va, enviará a otra persona a ocupar su lugar. Y el Señor describe a esta persona como el Paracletos, que aquí nuestras Biblias traducen como Consolador, ¿no? Paracletos, para bucear también ligeramente en el texto griego otra vez, y luego Antonio me orientará si hace falta. Paracletos es una palabra compuesta. La parte kletos tiene que ver con el verbo llamar. Y para es un prefijo que quiere decir al lado de. De manera que un paracletos es alguien llamado para estar a nuestro lado. Es alguien que viene para acompañarnos, para defendernos, para apoyarnos, para acompañarnos siempre, para estar allí a nuestro lado. Y esto es lo que es el Espíritu Santo. Por esto, en cierto sentido, y tomo una libertad aquí, creo que podríamos traducir esta palabra paracletos como acompañante. El Espíritu Santo es el acompañante divino que el Padre y el Hijo envían desde el cielo para que, como dice aquí el Señor Jesús, para que esté con vosotros para siempre. En este sentido de alguien que viene a ocupar su lugar a nuestro lado, la palabra puede traducirse, esta palabra paracletos, pues como en nuestras versiones, como consolador, como ayudador, como consejero, como abogado, como aliado, como acompañante. Todos estos son matices de lo que paracletos podría significar, ¿no?
Alguien que viene para consolarnos, para ayudarnos, para aconsejarnos, para cumplir el papel de abogado a nuestro favor, para ser nuestro aliado, para acompañarnos en todo momento. Así que, resumiendo todo esto un poquito, notemos que aquí el Señor Jesús habla de la persona del Espíritu Santo, es otro consolador como Cristo, es decir, es una persona divina. Y a lo largo de los siglos la Iglesia cristiana ha enseñado con acierto que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas en un solo Dios. Es la doctrina de la Trinidad tal y como se ha elaborado en la Iglesia cristiana basándonos en los textos de la Biblia. Su persona. El enviado del cielo. El Espíritu que viene de la presencia del Padre, enviado también por el Hijo, para acompañarnos a nosotros, los discípulos de Cristo, en nuestro caminar por este mundo, en nuestro peregrinaje por esta tierra. Es el Espíritu de verdad. Dice el versículo 17, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con nosotros y estará en nosotros. Dice el Señor Jesús a los discípulos, porque aún no había venido el día de Pentecostés. Nosotros, después de Pentecostés, podemos decir que todo creyente en el Señor Jesucristo se encuentra acompañado por el Espíritu Santo, pero no solo esto, sino que tiene al Espíritu Santo en su vida, en su ser, en su corazón. El Espíritu es el que está, que habita, que mora en nosotros. Es el sello de pertenencia divina que Dios pone sobre nuestras vidas. Es las arras, la señal, la garantía de nuestra herencia y tantas otras cosas que, como sabéis, nos enseña la palabra de Dios. Su persona, el consolador, el acompañante, el Espíritu Santo de verdad, el Espíritu Santo de Dios, desconocido para el mundo, pero conocido y presente en las vidas de los creyentes. Quizás decís, bueno, estás machacando eso mucho, ¿no? Pues sí, porque creo que a veces nos olvidamos de que siempre el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Tenemos este extraordinario privilegio de que Dios mismo, por su Espíritu, habita en nuestras vidas. Y eso no es, si me permitís la expresión que decimos a veces, eso no es moco de pavo. Eso es algo grandioso, que el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas. ¿Cuál es su papel? Hemos hablado de su persona. ¿Cuál es su papel? Pues antes lo hemos mencionado. Es la persona que nos acompaña, nos ayuda, nos fortalece, nos defiende, nos consuela, nos aconseja, nos orienta. En el Nuevo Testamento se utiliza todo un montón de verbos hablando del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento nos dice que el Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda lo que Jesús había enseñado. El Espíritu Santo da testimonio, convence al mundo, guía a los creyentes, nos habla, nos oye, hace saber la doctrina, la verdad a nosotros, glorifica a Cristo. A veces el Espíritu Santo impide que hagamos algo o lo prohíbe, como en Hechos 16, intercede, clama, nos anhela celosamente. Tantas descripciones de la actividad del Espíritu Santo y probablemente en cada uno de ellos podríamos parar y dar un estudio completo. Pero esto es entonces el papel del Espíritu Santo, es hacer con nosotros todo lo que haría el mismo Señor Jesucristo si nos acompañara como acompañaba a los discípulos durante su vida terrenal. Es el que reemplaza al Señor Jesús, es el que realmente nos ayuda en absolutamente todo lo que necesitamos. Su persona, su papel y su presencia. Recordar una vez más que el Señor Jesús aquí promete
que estará con nosotros, los que somos sus discípulos, para siempre, morando con nosotros y en nosotros, una presencia divina permanente en nuestras vidas. ¿Hasta qué punto en nuestra vida diaria estamos conscientes, conocemos de una forma real al Espíritu Santo? Como, si me permitís, nuestro huésped, el que ha venido a habitar en nuestras vidas, como nuestro acompañante. ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo es mi relación con el Espíritu Santo? ¿Es una relación superficial, distante, o es una relación profunda, cercana, cotidiana? El Espíritu Santo nos quiere ayudar, nos quiere acompañar, nos quiere hablar, nos quiere revelar las cosas de Dios. Quiere guiarnos y aconsejarnos y orientarnos. ¿Hasta qué punto en la vida diaria estamos sensibles a la voz y a la dirección del Espíritu Santo? Bueno, volveremos a este punto quizás un poco más adelante. Quería decir solamente un poco más. Terminamos sobre las 8. ¿Tengo razón, Donaciano? Bien. Algo más muy brevemente entonces en cuanto a por lo menos algunos de estos aspectos de su ministerio que no vamos a poder entrar en detalle por falta de tiempo, pero el Señor en el contexto de este pasaje o de este encuentro en el aposento alto va mencionando. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Vamos mirando algún texto suelto. Juan 14, 26. Solamente un repaso para recordarnos la importancia de su ministerio. Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Nos quiere hablar en nombre del Señor Jesús. Quiere recordarnos todo lo que el Señor Jesús dijo a sus discípulos. Quiere actualizar esta enseñanza en nuestras vidas. El Espíritu nos enseña. Nos enseña cuando escuchamos la palabra predicada desde el púlpito. Nos enseña cuando en casa cogemos nuestras Biblias y las abrimos. Estamos dialogando con el Espíritu Santo, nos está hablando mientras leemos y meditamos en la palabra. ¿Cuánta importancia damos a esta faceta de la obra del Espíritu Santo? ¿Tenemos una charla cada día con el Espíritu leyendo la palabra en nuestras casas? Cuando venimos a las reuniones, venimos diciendo, Espíritu Santo, en esta mañana te ruego que me hables por medio de la palabra. Que esta es la misión del Espíritu. Estamos sensibles frente a este ministerio del Espíritu con los oídos bien abiertos para discernir la voz del Señor. En otro momento, pues, no sé si en este momento o no, pero vamos a hablar como, por ejemplo, hay un momento clave en la historia de la Iglesia, cuando hay un grupo de hombres espirituales de la Iglesia de Antioquía reunidos en la presencia de Dios, ministrando al Señor, y en este momento el Espíritu Santo dijo, separadme a Bernabé y Pablo para el ministerio a la que los he de enviar. El Espíritu Santo hablando claramente a su iglesia e iniciando toda la gran labor misionera del apóstol Pablo y de su equipo. Escuchamos al Espíritu Santo hablando a nuestras congregaciones, hablando en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo ante un mundo que es profundamente hostil hacia Dios, hacia su Hijo y hacia su pueblo. Capítulo 15 del Evangelio de Juan
versículos 18 a 21. Juan 15, 18 a 21. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Este es el ambiente hostil en que nos encontramos, una hostilidad más o menos abierta o velada. Pero ¿cómo vamos a poder anunciar el Evangelio con impacto y con éxito si esta es la actitud de la sociedad hacia el Señor y hacia su Hijo y hacia su palabra? Versículo 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Nosotros estamos llamados a dar testimonio en este mundo, a ser testigos de Cristo. Y si fuera por nosotros solamente, mal asunto. Poco haríamos. Pero el Espíritu Santo es el que da testimonio a Cristo. Y cuando nosotros queremos ser fieles al mandato del Señor Jesucristo a dar testimonio de Él en este mundo y en esta sociedad, podemos saber que el Espíritu Santo que está en nosotros testifica a través de nosotros, a través de nuestras palabras a veces tan torpes, a través de nuestras vidas que no siempre son todo lo que deben ser, a través de nuestros miedos y temores, el Espíritu da testimonio y el Espíritu tiene poder de convicción. El Espíritu enseña, el Espíritu da testimonio. Capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículos 8-11. El Espíritu convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Venimos a incidir en lo que acabamos de decir. Juan 16, versículo 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. De juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Si no fuera por el ministerio del Espíritu Santo, yo creo que ningún ser humano jamás llegaría a confiar en Cristo. El poder del maligno que ciega las mentes de los incrédulos sería demasiado poderoso para romperlo. Pero es el Espíritu Santo que convence, es el Espíritu Santo que ilumina, es el Espíritu Santo que rompe las barreras, es el Espíritu Santo que trae a las personas al Señor Jesús. Y quizás eso también tiene una lección importante para nosotros. Tenemos que recordar que no somos nosotros quienes convencemos y convertimos a la gente. A veces en el pasado quizás más. A mi entender, a veces hemos intentado hasta utilizar ciertas presiones casi psicológicas para convencer a la gente acerca del Señor Jesús y producir conversiones, un poco entre comillas. Debemos recordar que la obra de conversión no es nuestra. Es el Espíritu Santo que convence de pecado, que convierte a las personas, que les trae al Señor Jesús. Y nosotros no debemos hacer un ministerio que no nos toca a nosotros, que es su prerrogativa. El Espíritu enseña, da testimonio, convence. El Espíritu Santo guía. Capítulo 16, versículo 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él, el Espíritu Santo, toma de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo nos guía toda la verdad, nos guía en los caminos que debemos tomar si queremos seguir fielmente al Señor Jesucristo.
Es el Espíritu Santo que nos transmite la revelación de Dios en su palabra y en su Hijo amado, y nos guía por donde debemos ir andando. Más tarde, seguramente lo veremos mañana, en Gálatas 5, el apóstol nos va a decir, sed guiados del Espíritu, o por el Espíritu, andad en el Espíritu. Tenemos que recibir la guía del Espíritu Santo, tenemos que estar abiertos a que el Espíritu nos guíe, buscar su guía, su orientación, y luego tenemos que andar en el Espíritu, obedeciendo la guía que Él nos proporciona. Y este es el secreto, nos dice Pablo allí, para una vida cristiana victoriosa. Andar en el Espíritu, siguiendo su guía y su dirección. El Espíritu enseña, da testimonio, convence, guía. El Espíritu Santo glorifica al Señor Jesús. Versículo 14, ya lo hemos leído, del capítulo 16. Él me glorificará. Antes citamos a J.I. Packer y una frase suya en su libro sobre el Espíritu Santo. Él utiliza una ilustración para ayudarnos a entender lo que él comprende como el ministerio fundamental del Espíritu Santo, que para él es glorificar al Señor Jesús. Y él habla de una noche cuando iba a una iglesia, una de las iglesias anglicanas de Inglaterra, seguramente una iglesia antigua, una iglesia un tanto monumental en cuanto al edificio, iba a predicar precisamente sobre el Espíritu Santo, y al llegar a donde estaba la iglesia, lo vio el edificio todo enfocado desde focos de luz para resaltar su belleza arquitectónica, ¿no? Y él decía, esta es la ilustración que yo necesito. El Espíritu Santo ilumina y resalta la belleza, la gloria, la majestad, la hermosura del Señor Jesús. Esto es su ministerio fundamental. De la misma forma en que los focos iluminaban la iglesia, así la luz del Espíritu Santo nos ilumina la persona del Señor Jesucristo y nos ayuda a estar, si me permitís la expresión, cada día un poco más enamorados del Señor, amándole, sirviéndole, siguiéndole, dispuestos a obedecer su palabra, reconociéndole como nuestro Señor. Este es el ministerio del Espíritu Santo. Pero hay un peligro, y con eso voy a terminar para esta noche. Hemos hablado de la persona del Espíritu Santo, su papel. Hay un gran peligro que es el peligro de contristar al Espíritu Santo. Vamos un momento a la carta a los Efesios para contrastar allí dos expresiones. Efesios, en primer lugar, capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu. La vida cristiana normal es una vida donde el Espíritu Santo tiene un control absoluto. Es la vida llena del Espíritu Santo. Muchas veces la vida que yo por lo menos vivo no es la vida cristiana normal, es la vida cristiana anormal, porque el Espíritu Santo no tiene el pleno control sobre mi vida que debe tener. Sed llenos del Espíritu, dice el apóstol. Literalmente, otra vez, si me permitís bucear un poquitín en el texto griego, es un verbo en el tiempo presente que en el griego siempre tiene un sentido de continuidad, ¿no? Es casi como idos llenando del Espíritu Santo de forma constante. Permitid que de manera continua Dios os llene de su Espíritu Santo. Y contrastado con este texto, Efesios 4, versículo, por ejemplo, vamos a empezar a leer en el versículo 29, Efesios 4, 29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a los otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Podemos entristecer el Espíritu Santo por nuestra conducta, limitar su capacidad de dirigir y guiar y controlar nuestras vidas, limitar su ministerio de glorificar al Señor Jesucristo a través nuestro. ¿Cómo podemos contristar al Espíritu? Pues voy a mencionar solamente algunas cosas y seguramente hay mucho más que podríamos decir. En primer lugar, contristamos al Espíritu Santo por nuestra mundanalidad. Cuando el apóstol Juan escribe su primera carta, dice en el capítulo 2, versículos 15 a 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todos estamos conscientes del peligro de querer tener un pie en ambos campos, ¿no? En el mundo y en el reino de Dios. Queremos amar a Dios, sí, pero también queremos amar un poco al mundo. Hay muchas cosas del mundo que nos atrae, que nos seduce. Santiago nos viene a decir lo mismo que Juan, cuando él dice, oh almas adúlteras, qué fuertes sus palabras, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hemos hablado mucho, en muchas ocasiones, acerca de la mundanalidad y quizás a veces no hemos acertado totalmente con nuestra forma de presentar este tema. Pero creo que como creyentes tenemos que darnos cuenta de que no podemos amar al mundo y amar al Señor a la vez. Amaremos a uno o al otro. Si mi esposa me escuchara decir, mira, Elenita, yo te voy a dedicar el 50% de mi amor, y el otro 50% pues otras mujeres por ahí. ¿Qué pensáis que me haría? Una buena bofetada, estoy seguro. Diría, no. Exacto, como dice Conchi. Tú eres mío al 100%, Timoteo. Lo has prometido cuando nos casamos. Quiero el 100% de tu lealtad y de tu fidelidad. Y tiene todo el derecho mi esposa a pedírmelo. Todo el derecho. Pues cuanto más nuestro Dios tiene todo el derecho a exigirnos el 100% de nuestra fidelidad, de nuestra lealtad, de nuestro amor. Nuestra mundanalidad, el mundo es muy sutil y tantas veces nos puede intentar atraer. Nuestra mundanalidad puede a veces contristar al Espíritu Santo, impedir su obra libre en nosotros. Nuestra carnalidad. Por carnalidad ya no estoy hablando de cosas que nos influyen desde fuera, el mundo y sus atractivos, sino de nuestra vieja naturaleza. Esta naturaleza que está en nosotros con su tendencia constante a ir en contra de la voluntad de Dios. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Vamos a hacer un pequeño chequeo aquí. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Contra las cuales os advierto, como lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Sobra comentario. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿De qué más maneras, además de la mundanalidad y la carnalidad, podemos contristar al Espíritu Santo? Creo que en mi caso tengo que confesar que a veces por mi apatía en las cosas del Señor. Dice Ageo, en su pequeña profecía tan digna de estudiar, ¿no? Ageo capítulo 1, versículo 4. ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa, hablando del templo, está desolada? Ageo decía a los judíos de su tiempo, gastáis mucho tiempo en preparar vuestras casas de una forma muy bonita, pero el templo del Señor está en ruinas, está desolada. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Enfocamos más nuestras energías y nuestros esfuerzos y nuestras posesiones hacia lo que nos beneficia a nosotros mismos o buscamos primero el reino de Dios y su justicia? Y nos preocupamos por edificar el templo del Señor. Y no estoy hablando de este local tan bonito que tenéis aquí, sino las cosas del Señor, el reino de Dios, ¿no? Los intereses del Señor. Malaquías decía cosas muy semejantes, ¿no? ¿Robará el hombre a Dios?, decía a los judíos de su tiempo, pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas del cielo, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es una promesa del Señor. Y a veces digo, ¿traigo yo todos los diezmos al alfolí? ¿Realmente mi vida está dedicada al 100% al Señor? ¿O me marca un espíritu de apatía? Sí, bueno, aparto un par de horas el domingo para el Señor, y si soy súper espiritual, pues hasta voy a la reunión de oración entre semana. Pero mi vida es para el Señor. Nuestra apatía contrista al Espíritu Santo. Y yendo al otro extremo, también puede contristar al Espíritu Santo nuestro activismo. A veces somos tan ocupados, tenemos tantas cosas que hacer, que sufre nuestra relación personal con el Señor. Yo creo que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos creyentes, sabían mucho más de estar en la presencia del Señor, reflexionando, meditando, leyendo su palabra, disfrutando de la comunión con Él. Nuestra sociedad parece que va al 140 por hora, ¿no? No tenemos tiempo. El pensar, el reflexionar, el meditar es casi un concepto desconocido en nuestra sociedad. Hay un incidente que todos conocemos en los evangelios, si lo encuentres en Lucas 10, 38 a 42. Mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea. Una mujer llamada Marta le recibió en su casa, y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos, y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la que no le será quitada. Cuidado de que nuestro activismo, y Marta era una mujer santa, una gran mujer de Dios, sin lugar a ninguna duda, pero cuidado de que nuestro activismo no contrista al Espíritu Santo, porque no tenemos tiempo para disfrutar de una relación íntima con nuestro Señor y Salvador. Nuestra miopía también puede contristar al Espíritu Santo. 2 Pedro
capítulo 1, versículos 8 y 9, nos recuerdan también este peligro. Bueno, dice el apóstol desde el versículo 5 de 2 Pedro 1, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, a la fraternidad amor. Pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que carece de estas cosas es ciego, es corto de vista, es miope, dice el texto griego, ¿verdad? Es miope, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Dios nos ha salvado con un propósito. Es para reflejar la imagen de su Hijo amado, el Señor Jesús, y para glorificarle. Y a mí me dista mucho reflejar al Señor Jesús en mi vida. Pero la palabra de Dios dice, añadid a vuestra fe cada día anhelando progresar, asemejarnos más al Señor Jesús, que los demás puedan ver más al Señor en nosotros. Nuestra ceguera en cuanto a no entender la necesidad de asemejarnos más a Cristo entristece al Espíritu Santo. Y quizás también le entristece ese último texto que pongo delante de vosotros en esta tarde. También contrista al Espíritu Santo no solo nuestra ceguera en cuanto a entender lo que es la vida cristiana, le entristece nuestra sordera, nuestra falta de oído. No apeguéis al Espíritu Santo, no menospreciéis las profecías, antes bien examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. No menospreciéis las profecías. La palabra de Dios es un libro profético. Es su revelación para nosotros, dado por un montón de profetas, de portavoces de Dios, que nos han comunicado su palabra. Si menospreciamos las profecías de la revelación de Dios, estamos apagando el Espíritu. Estamos haciendo oídos sordos a lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a través de la palabra de Dios. Dios nos ha dado un regalo maravilloso, un regalo estupendo, un regalo extraordinario. Su mismo Espíritu, nuestro acompañante, con nosotros siempre, habitando en nuestras vidas para desarrollar todos los aspectos de su ministerio. Tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Pero le contristamos. Hay formas de vivir, actitudes, maneras de actuar en nosotros que entristecen el Espíritu Santo de Dios, que le apagan, que no le permiten desarrollar plenamente su ministerio en nuestras vidas. Dice la Escritura, sed llenos del Espíritu. Y si estamos conscientes de que nuestras vidas no están tan totalmente bajo el control del Espíritu Santo, que no están tan plenamente llenos del Espíritu Santo como deben ser, pues pidámoslo al Señor. Porque encontramos, como en Hechos 4, que cuando la iglesia clamó al Señor en un momento de crisis, todo el local donde estaban reunidos fue sacudido y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor, con denuedo. Pues ojalá que sea así con nosotros. El Señor bendiga su palabra.